Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a dar comienzo a esta reunión de alabanza y oración al Señor y lo invito a hacerlo con 3 glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 384. Entonamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firme, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos y probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Dios nos bendiga en esta hora. El Señor nos ayude, como dice esta alabanza, a estar firme en nuestro Señor Jesucristo. Las glorias sean para el Señor, porque sabemos que sin Él estamos perdidos, estamos desamparados, pero con Él, como nuestro ayudador, podremos vencer, como dice la palabra del Señor. Vamos a orar en esta hora, pidiendo que Él sea con nosotros, que Él nos ayude. Dios conoce nuestra necesidad, conoce nuestros corazones, por tanto, vamos a pedirle al Señor que Él sea ayudándonos en este día, que su palabra pueda bendecir nuestros corazones, pueda bendecir nuestras vidas, a cada oyente, a cada persona, al enfermo, tal vez al necesitado. Pueda el Señor obrar por misericordia en este día. Que Dios nos bendiga y por todo esto les voy a invitar a orar en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, le damos una vez más, Señor, la honra y la gloria a su nombre, Dios mío, y las gracias, Señor, por la misericordia que usted manifiesta hacia nosotros. Gracias, Señor, porque usted ha sido bueno, Padre, con nosotros. Ha tenido misericordia, Dios mío, y cada día, Señor, como dice su palabra, sus misericordias se renuevan hacia nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, por todo el amor que usted ha tenido hacia nosotros. Gracias, Padre, porque usted nos guarda. Oh, Señor, gracias porque usted nos bendice, Rey de Gloria. Como dice su palabra, con toda bendición espiritual, Dios mío, en los lugares celestes. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante su presencia. Oh, Dios mío, acudimos ante usted para, Dios mío, darle las gracias primeramente. Y así pedirle una vez más, Señor, que usted, Señor amado, sea con nosotros, Dios mío. Padre bendito, Señor, en estas actividades, Dios mío, Señor, que son para su gloria. Padre amado, entendiendo, Dios mío, que todo viene de su mano poderosa. Ayúdanos, Señor, Dios mío, oh Padre, en este día. Bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones. Señor, bendiga cada alma, Dios mío, Señor, cada persona, cada hermano, cada hermana, Señor, quiere escuchar, Dios mío, su palabra. Que ha de, Dios mío, Señor, estar presente en esta reunión.
Oh Dios mío, Señor, a través de este medio, Padre amado, ayúdanos, Señor. Tenga misericordia por la fe, creemos, Dios mío, que usted, Señor, está en medio nuestro, Padre amado, aún no mereciendo nada de ti, Señor. Oh Dios mío, Señor, creemos, Padre amado, en sus promesas, en su palabra, Dios mío, la cual es fiel y verdadera, Señor. Oh Padre amado, por misericordia, ayúdenos, Señor, en este día. Fortalécenos, Dios mío. Padre bendito, renueva la fuerza, Dios mío, de tus hijos, Dios mío, de los tuyos, Señor, los cuales clamamos, Señor, ante su presencia, Dios mío. Oh Padre celestial, por misericordia. Oh Dios mío, usted obre, Señor amado, del enfermo, del necesitado, aquel, Dios mío, Señor, que está sediento, Dios mío. Pueda usted saciar esa sed, pueda usted llenar esa hambre espiritual, Dios mío, para gloria de su nombre, Señor. Le rogamos, Señor, por su palabra, que hable, pueda, Dios mío, nuestros corazones. Oh Dios mío, conforme nuestra necesidad, en sus manos encomendamos nuestra vida y todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a pasar a dar lectura a la palabra del Señor, la cual tendremos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si hemos encontrado esta palabra, te invito a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. El Señor bendiga nuestras vidas por la lectura de la palabra del Señor. A continuación vamos a orar por esta palabra, pidiéndole a Dios que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé entendimiento. Como dice esta palabra, pedir con fe al Señor, creyendo que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, tiene lo que nuestro corazón anhela, lo que nuestro corazón desea, y así también lo que necesitamos en esta hora, pidiendo que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros y que por esta palabra podamos ser renovados, podamos ser fortalecidos para la gloria de su nombre. Oramos en el nombre del Señor. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, una vez más, Dios mío, por su misericordia y por poder, Dios mío, Señor, dar lectura a su palabra, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, Señor, que de ella emana la vida, Señor. Oh Padre amado, Señor, como dice, Señor, esta palabra, Dios mío, que sacia, Dios mío, Señor, que llena, Padre amado, y que más cortante que toda espada de los filos, Dios mío. Padre amado, por misericordia, Dios mío, Señor, su palabra, Dios mío, Señor, es necesaria, Padre, para nuestra edificación, para nuestra corrección, para, Dios mío, fortalecer y edificar nuestras vidas. Dios mío, ayúdenos por misericordia, para poder, Dios mío, Señor, recibirla con gratitud en nuestros corazones, para poder extraer de ella una enseñanza para nuestra vida.
principios, Dios mío, Señor, que nos ayuden, Dios mío, a caminar en este Evangelio, Dios mío, Señor, que nos ayuden, Señor, a hacer su voluntad, Dios mío, por misericordia, Padre amado. Danos fuerza, Dios mío, danos fortaleza de lo alto. Danos, Dios mío, Señor, entendimiento, Dios mío, inteligencia suya, para gloria de su nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a usted nos presentamos, Dios mío, a usted encomendamos nuestras vidas, rogamos de usted todas las cosas, Dios mío, porque como dice su palabra, Dios mío, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, usted clamamos, esperamos de usted, Señor, la bendición, la misericordia, Dios mío. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Le pedimos que levante esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias al Señor por la misericordia que Él ha tenido hacia nosotros y por todo lo que Él nos da día a día, la compañía que Él nos brinda en nuestro caminar diario. Vemos la compañía y la misericordia y la ayuda de nuestro Dios. Por eso agradecemos al Señor porque Él nos ha guardado hasta este momento y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Ha sido, como dice su palabra, un Dios compasivo y lo es, mis hermanos, un Dios que es lleno de amor hacia nosotros, pero así también Él espera de nuestras vidas, mis hermanos, espera también el de nosotros, cosas que Él también nos ayuda a dar para la gloria de Él. El Señor nos bendiga, gracias al Señor, porque Él nos ha prometido estar con nosotros y ayudarnos, y si nosotros creemos y confiamos en Él, Él también nos responde. Como dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos responde. Gracias al Señor por eso, por todo lo que, las promesas del Señor, las cuales permanecen vigentes y permanecerán vigentes en nuestras vidas. Dios nos bendiga. Tenemos esta palabra del Señor aquí en Santiago. Esta carta, mis hermanos, que fue escrita por el medio hermano del Señor, Santiago, o el que quiere decir Jacobo, o San Jacobo. Y Dios nos ayude, mis hermanos, este hombre de Dios que también pudo escribir esta carta para alentar, para fortalecer y para entregar, mis hermanos, recursos y conocimientos que ayudarían también a estos hombres, a estas personas, hijos de Dios también que estaban pasando por un momento de tribulación, por un momento de persecución, como dice el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Al decir, mis hermanos, en la dispersión, probablemente se refería a la persecución o a la dispersación que fue, de la cual fue objeto la iglesia en el primer siglo, porque no olvidemos que la iglesia en el primer siglo no tuvo un comienzo fácil, no tuvo un inicio fácil de llevar, sino sabemos luego de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos, vino el Espíritu Santo a la iglesia en Jerusalén en el día de Pentecostés, y fue grande bendición para la iglesia, fue grande bendición para el pueblo de Dios. Pero luego de eso también se levantaron persecuciones contra la iglesia, se levantaron en contra de los hijos de Dios. Pedro, mis hermanos, también fue parte de los que fueron perseguidos, de los que fueron, mis hermanos, apresados por el Señor. Y más adelante también eso continúa, como sabemos, lo habla en el libro de los Hechos, con Pablo y sus compañeros que también fueron encarcelados por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mencionando eso, mis hermanos, recordamos esa dispersión y esa persecución que hubo luego del martirio de Esteban, del cual Pablo mismo en un inicio fue protagonista de esas persecuciones, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a los hijos de Dios. Luego, mis hermanos, en Hechos
13, 12, 13, continúa, mis hermanos, la persecución en manos del rey Herodes. Y en ese contexto, mis hermanos, en que Santiago escribe esta carta a los hermanos, dice la palabra del Señor que luego del martirio de Esteban, todos los hermanos de todas las tribus fueron dispersados, excepto los apóstoles, porque ellos eran respetados por las autoridades. Pero el resto, mis hermanos, fue todo disperso. Y como les decía, fue en ese momento en que Santiago escribe esta carta a los hermanos para alentarles, para decirles de que no todo estaba perdido, porque tal vez era normal o común pensar de que el cristianismo o que el evangelio del Señor podría haberse acabado a raíz de esas persecuciones. Pero fue todo lo contrario. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era la voluntad del Señor, porque era Dios quien estaba gestando todas esas cosas, mis hermanos, para fortalecer a la iglesia del Señor, para fortalecer a su pueblo. Y es, mis hermanos, importante destacar de que la prueba, de que la dificultad es un medio que el Señor también utiliza para poder formar a sus hijos, para fortalecer a sus hijos. Y esto lo entendió claramente Santiago al decirle a los hermanos en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios nos bendiga, mis hermanos. Y suena algo difícil de entender, el hecho de tener por sumo gozo el estar en una prueba, en un problema. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la naturaleza nuestra como humanos tiende a responder ante el sufrimiento con tristeza, con desánimo, con decaimiento. Tendemos, mis hermanos, al momento de encontrarnos en una prueba, no a sentir gozo, sino al contrario, a sentir tristeza. Y pienso que a nadie le gusta de alguna forma tener que atravesar problemas, que se presenten dificultades en nuestras vidas, que se presenten angustias. Por eso, mis hermanos, el tener gozo, Santiago lo expresa y lo dice, que ellos debían, mis hermanos, tener por sumo gozo o considerar o analizar en ese momento, decidirse a estar gozosos. No como algo de que fuera guiado por la emoción que pudieran sentir los hermanos en ese momento, sino considerando tener gozo del Señor. Dios nos ayuda en su misericordia. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando tenemos gozo, no un gozo natural o un gozo por lo material, sino un gozo en el Señor, nuestra felicidad no depende de las circunstancias que nos rodean, no depende de la situación que estemos viviendo, sino depende del Señor. Dios nos bendiga, por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios nos ayude en su misericordia, mis hermanos, porque esto es también un desafío para nosotros. Yo pienso, mis hermanos, que este es un desafío para nosotros, tener gozo en medio de la prueba, tener felicidad en medio de la dificultad, tener alegría en medio del dolor. No es que vamos a buscar eso, sino tener en nuestro corazón la seguridad, tener en nuestro corazón la decisión de no entristecernos, de no decaernos por la prueba o por la dificultad, sino dejarla en las manos del Señor. Y ahí es donde viene, mis hermanos, el por qué la palabra del Señor y Santiago instaba a los hermanos a tener gozo en medio de la prueba. Porque dice que el versículo 3, que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos ayuda en su misericordia. El Señor nos dé la fuerza. Las pruebas, mis hermanos, esta palabra describe todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de la persona. La forma verbal de esta palabra significa someter a alguien o algo a prueba, con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de una cosa. El Señor nos bendiga en su misericordia.
Dios nos ayuda a entender estos conceptos, mis hermanos, que vemos en la palabra del Señor. Prueba, primeramente, ¿qué es la prueba? Es una situación que nos busca quitar la paz de uno, o busca quitar la comodidad. Pero ¿qué produce? Dice que produce paciencia. Y la paciencia, mis hermanos, también, como dice en Efesios, es un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un fruto que nos hace a nosotros esperar en el Señor. Y a eso se refiere, mis hermanos, en que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Porque cuando entendemos que aún en el momento de la prueba dependemos del Señor, eso nos hace esperar en Él. Eso nos hace esperar que Él tome los medios, así como el Señor pudo hacernos entrar en la prueba, el Señor también puede hacernos salir de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, que siempre tiene el control y el dominio de todas las cosas, y para Él no hay cosa de que esté ajena a su control. Y eso lo vemos, mis hermanos, aún hoy en día, en el tiempo que estamos viviendo. Este tiempo, mis hermanos, es de prueba para los hijos del Señor. Es un momento de prueba que Dios está probando de alguna forma también nuestra fe. Está probando, mis hermanos, nuestra confianza en Él. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces, como hijos del Señor, cometemos el error de depender muchas veces de una rutina, o depender, mis hermanos, de llegar a la iglesia. Y no que eso esté mal, sino todo lo contrario. Debemos congregarnos, como dice la palabra del Señor. Pero por sobre todas las cosas, encima de todo, nuestra dependencia debe ser del Señor. Nuestra dependencia debe ser de su Espíritu. Nuestra dependencia debe ser de nuestro Dios. Dios nos ayuda en su misericordia. Es por eso que la palabra del Señor nos insta a en todo momento, mayormente en el momento de la prueba, poder confiar en el Señor, poder esperar en Él, poder tener gozo, mis hermanos, porque es un proceso de Dios en nuestras vidas. Y como dice el significado de la palabra prueba, la prueba es algo que busca probar la calidad de algo. Dios nos ayuda en su misericordia. Siempre recuerdo cuando el Señor estaba con sus discípulos y estaba la multitud, la cual fue alimentada por el Señor y sus discípulos, cuando el Señor le dice a Felipe, ¿de dónde sacaremos tanto alimento para alimentar a toda esta multitud? Y hay unas palabras que dicen, ¿por qué el Señor le decía eso? Y le dice, pero Él le dijo para probar su fe, para probar su fe, para probar la fe de Felipe. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Y así mismo, mis hermanos, sucede con nosotros. Cuando el Señor nos pone y permite que pasemos prueba, Él ya sabe lo que va a pasar. No así nosotros, no sabemos lo que va a suceder. Pero podemos tener la seguridad, podemos tener la confianza de que si esperamos en el Señor, Él nos llevará, mis hermanos, a la salida. Él nos guiará, mis hermanos, a poder salir de la prueba, salir de la dificultad y vencer en el Señor, para la gloria de Él. Y el Señor, como le decía, probó la fe de Felipe. Tal vez en ese momento la fe de Felipe se fue directo a lo material. La confianza de él se fue directo a decir, Señor, ni siquiera con 200 denarios serían suficientes para alimentar a toda esta multitud. Pero para el Señor, mis hermanos, no era imposible. Para el Señor no necesitaba esa cantidad de dinero para hacerlo. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios nos ayude a confiar en el Señor y no en nuestros medios, no en lo que nosotros poseamos, no en nuestro dinero, no en nuestro trabajo, porque más adelante también Santiago, referente a esto mismo, da una enseñanza a los que confían en la riqueza, a los que eran de buena condición. Dios nos ayuda en su misericordia, porque el Señor a cada uno de los suyos le ha dado lo que necesitan. A cada uno de los suyos le ha dado lo que ellos necesitan para poder pasar las pruebas. Pero debemos confiar en el Señor. Y también dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna. El Señor nos bendiga en su misericordia. Perfectos no es una referencia a una perfección libre de pecado, sino a la madurez espiritual. Dios espera, mis hermanos, que a través de la paciencia, a través de la confianza en Él, nos vayamos perfeccionando. Como dice la palabra del Señor, podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo nuestro Señor, el cual fue, mis hermanos, un ejemplo de paciencia, el cual fue un ejemplo de tener que soportar la prueba, fue un ejemplo de cómo soportar, mis hermanos, la dificultad. Lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por nosotros, yo creo que fue la prueba más grande que un ser humano puede soportar o que puede experimentar una persona. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él llegó a la muerte por nosotros. Y no fue una muerte de un momento a otro, fue una muerte dolorosa, una muerte, mis hermanos, llena de sufrimiento. Aún dice el libro de Isaías que Él llegó a ser un varón experimentado en quebranto. O sea, Él llegó a ser experto en ser quebrantado. Y aún así, mis hermanos, puso su confianza en Dios, aún puso su confianza en el Señor y quiso padecer y se decidió a morir por cada uno de nosotros, sin importar el gran tamaño de la prueba, la gran dificultad que tendría que atravesar. Dios nos ayude, mis hermanos, para darnos un ejemplo a nosotros de paciencia, de perfeccionamiento, de fe, de confianza en el Señor. Dios nos bendiga en su misericordia. Y así también la palabra nos muestra grandes ejemplos de paciencia, grandes ejemplos de perfeccionamiento, como fue Daniel y sus compañeros, los cuales también se vieron enfrentados a pruebas grandes, a pruebas difíciles de soportar. Pero ¿cuál fue, mis hermanos, la garantía que ellos tenían? Era que confiaban en Dios, era que pusieron su fe en el Señor, y eso los libró. Y aún, mis hermanos, muchos de ellos ni siquiera fueron librados, pero aún así confiaron en Dios. El Señor nos ayude en su misericordia. Dios nos dé la fuerza, nos dé la fortaleza para poder mirar al Señor por sobre todas las cosas, esperar en su misericordia, esperar en lo que Él tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de su sabiduría, pídala a Dios, la cual Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Los oyentes de Santiago reconocieron esto como una referencia al entendimiento y a las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una manera que glorifique a Dios. No era sabiduría o especulación filosófica, sino la sabiduría contenida en los absolutos puros y pacíficos de la voluntad de Dios que están revelados en su palabra. Esa es la sabiduría a la cual se refiere Santiago. A esa sabiduría la cual dice, si alguno tiene falta de esa sabiduría, pídala al Señor. Se refiere, mis hermanos, a la palabra del Señor y que debe vivirse en la práctica. Solo esa clase de sabiduría divina capacita a los creyentes para mantenerse gozosos y sumisos en las pruebas de la vida. Por eso Santiago, luego de hablar de las pruebas, la paciencia y la perfección, habla también de la sabiduría. Porque esa sabiduría es la que nos lleva a nosotros a comprender de que debemos depender del Señor, a comprender de que el Señor es el que debe guiar nuestras vidas para poder pasar las pruebas, pasar las dificultades, pasar las tentaciones. Como dice más adelante, no que el Señor tiente al hombre, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido, dice más adelante en este mismo capítulo. Pero no es que el Señor, mis hermanos, nos tiente, sino que nosotros somos tentados cuando no pasamos la prueba. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso es importante destacar lo que dice el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es un llamado también a la humildad. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchas veces nos cuesta reconocer cuando tenemos falencia. Nos cuesta reconocer cuando hay algo en nosotros que anda mal. Nos cuesta reconocer cuando tenemos falta de sabiduría, cuando actuamos con necedad, cuando actuamos erróneamente.
Muchas veces nos cuesta reconocer, pero esto es un llamado a reconocer. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, no nos quedemos con la falencia, no nos quedemos con la falta de sabiduría, no nos quedemos con esa falencia que hay en nosotros, sino si hay algo que necesitamos, podamos pedírselo al Señor, podamos rogarle a Él, porque dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Alabado sea el Señor, una promesa la cual podemos hacer nuestra hoy día. Si hay falta, mis hermanos, de sabiduría para actuar en medio de la prueba, si hay falta de sabiduría en nosotros para actuar con paciencia, para perfeccionarnos, podamos pedirle al Señor. Dios nos ayude en su misericordia, porque la palabra del Señor nos garantiza también que Él lo da, mis hermanos, da a todos. Miren qué importante, el cual da a todos. O sea, el Señor no hace acepción de personas, no le mira su condición, sino mira la intención de poder mejorar, de poder cambiar, en el sentido de que hay falta de sabiduría o de que hay falencias, como dijo el Señor. El Señor nos ayuda en su misericordia, dice, y da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios nos ayuda en su misericordia, pero también continúa diciendo, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios nos ayuda en su misericordia. Con fe es que debemos pedir, con fe creyendo que lo recibiremos, porque dice que sin fe es imposible agradar al Señor. No podemos engañarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor si dentro de nosotros sabemos que a lo mejor no lo vamos a recibir, o estamos pidiendo a lo mejor lo voy a recibir o a lo mejor no. Dios nos ayuda en su misericordia. Cuando dice pida con fe, deben ofrecerse oraciones con confianza, esperanzada y tranquila en Dios, que es soberano, en Dios que tiene mis hermanos, el Señor tiene en su mano todas las cosas. Es por eso que debemos entender de que Él ya tiene lo que nosotros necesitamos, y pedirle que Él nos dé, no dudando nada, porque la duda tiene que ver con estar dividido entre dos pensamientos diferentes dentro de uno mismo, no solo como resultado de alguna indecisión mental, sino más bien por un conflicto moral interno o por desconfianza de Dios. Eso muchas veces nos lleva a la duda, cuando desconfiamos de Dios. Dios nos ayuda en su misericordia cuando creemos que el Señor no puede intervenir en alguna área de nuestra vida, estamos poniendo en duda al Señor, estamos desconfiando de Él. Y eso es lo que no quiere el Señor de nosotros, porque dice que el que duda, dice, semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Si hay falta de fe en nuestra vida, mis hermanos, corremos el riesgo de tambalearnos y de creer en una cosa, de creer después en otra, y así ir de creencia en creencia, perdiendo, mis hermanos, nuestra dependencia en el Señor, perdiendo la dependencia en un Dios soberano y todopoderoso como nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga, y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, sino que Él quiere, mis hermanos, que podamos estar firmes en la fe, que podamos afirmar nuestros pies, como dice también la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor nos bendiga y nos manda también a hacer sendas derechas para nuestros pies, o sea, sendas firmes, confianza puesta completamente en el Señor. Dios nos bendiga. No piense, dice pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Tenemos, mis hermanos, dos extremos, dos contrastes en la palabra del Señor. El que pide con fe y recibe de parte del Señor lo que está pidiendo, lo que necesita, ve su necesidad, confía en el Señor, ve la prueba, espera en el Señor, ve la dificultad y pone su paciencia completa, mis hermanos, en el Señor, y responde al Señor. Y Dios, mis hermanos, obra. Y Dios, mis hermanos, saca de esa situación. Pero también tenemos la otra parte, del que pide sin fe.
del que es inconstante, como dice la palabra del Señor, el que es de doble ánimo, el que cree en Dios y también confía en otras cosas, el que pone su esperanza en lo material y también la pone en el Señor. No, mis hermanos, Dios quiere que de una sola cosa confiemos, y es de Él, porque dice que el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, llega un momento donde no puede seguir con el propósito que se ha, valga la redundancia, propuesto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es inconstante, porque es de doble ánimo. Y esto también le reclamó, mis hermanos, Elías al pueblo del Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba sirviendo al Señor, también estaba caminando de doble ánimo, porque dice que servían al Señor, servían a Jehová, pero también servían a Baal, también adoraban a otro Dios. Dios nos ayude, Dios nos dé de su misericordia. Y habla en Primera de Reyes, capítulo 18 al 21, en que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, servirle. O sea, dándole a entender al pueblo que no podían servir a dos señores, como también lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque amará a uno y despreciará al otro, respetará a uno y respetará al otro. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, eso es lo que Dios quiere que desechemos de nuestra vida: la inconstancia, el doble ánimo, aquello que nos hace ser inconstante ante la presencia del Señor. Tenga el Señor misericordia, Dios nos dé la fuerza para vencer aquello, mis hermanos, porque muchas veces cuesta vencer, cuesta en confiar completamente en el Señor. Pero hay esperanza, mis hermanos, en nosotros, hay esperanza en nuestra vida si nosotros pedimos con fe, si nosotros clamamos con fe. Si hay falta de sabiduría, como dice, y le pedimos al Señor, Él puede darlo, Él puede entregarlo, pero debemos clamar, debemos humillarnos delante de Él y pedir que nos ayude, pedir que nos fortalezca, pedir que nos dé la fuerza, y Él lo hará por su gran misericordia. No tengo duda de que el Señor lo hará y puede hacerlo en esta hora para la gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Dios nos bendiga. El hombre de doble ánimo, una traducción literal de la expresión griega denotada de una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. El Señor nos bendiga. Esto también, mis hermanos, era expuesto por los fariseos, que también decían guardar las leyes de Dios, decían agradar a Dios, pero por dentro dice que estaban llenos de odio, llenos de cosas desagradables ante el Señor. Por eso el Señor también les dijo: paredes blanqueadas, que por fuera parecéis hombres piadosos, pero por dentro estaban llenos de cosas desagradables. Ayúdenos al Señor, tenga misericordia, nos dé la fuerza para poder cada día afirmarnos en el Señor y confiar en Él, y confiar de que Él es soberano, y de confiar de que Él, mis hermanos, tiene en sus manos nuestras vidas. Y no podemos nosotros confiar en nosotros mismos, sino en Él por sobre todas las cosas. Dice también en el versículo 9: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Llega un momento, mis hermanos, en que nos damos cuenta, y los pone así Santiago en este ejemplo entre el hermano rico y el hermano pobre, y que llega un momento en que todos somos iguales ante el Señor, en que puedo tener mucha pobreza, pero me doy cuenta que mi dependencia del Señor me hace ser rico, y puedo tener mucha riqueza, pero si confío en esa riqueza y no confío en Dios, me doy cuenta de que estoy vacío y de que soy pobre. Por eso Dios nos ayude a ser, como dice este versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, o sea, en la exaltación del Señor. Se refiere al creyente, al creyente pobre, mis hermanos, que aunque no posee una cosa en este mundo, puede regocijarse en su alta posición espiritual delante de Dios por su gracia y la esperanza noble que le acompaña. O sea, tenemos la esperanza, aunque seamos pobres, aunque no poseamos riqueza, tenemos una esperanza de riqueza en el reino de los cielos.
con nuestro Señor, tenemos una esperanza de riqueza espiritual en el Señor. Pero cuando dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasa como la flor, porque él pasará como la flor de la hierba, se refiere a aquel creyente acaudalado, que se vuelva humilde por medio de las pruebas. Tal experiencia le ayudan a regocijarse y a darse cuenta de que la felicidad y el contentamiento genuino dependen de la riqueza verdadera de la gracia de Dios y no poseer riqueza material o terrenal. Eso nos lleva, mis hermanos, a confiar en Dios, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra condición. Aunque tengamos muy poco, podemos confiar en el Señor, podemos esperar en Él, podemos esperar de que Él viene en nuestra exaltación. Y también, mis hermanos, si el Señor también ha permitido que tengamos riqueza material, debemos gloriarnos en la humillación, entendiendo que aunque tengamos riqueza, que aunque tengamos bienes, que aunque tengamos buena situación, todo eso pasará, todo lo material pasará. Lo que queda, mis hermanos, es lo espiritual. Lo que queda es cómo nosotros hayamos sido en nuestro espíritu, cómo hayamos servido al Señor, cuál haya sido nuestra confianza, nuestra fe en Dios, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos bendiga. ¿Por qué dice? Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dios nos bendiga, mis hermanos, este ejemplo, o esta comparación que hace con la hierba, con la flor. Lo hace, mis hermanos, comparando a los hombres ricos. Toda esa comparación se hace en un contexto de prueba, en un contexto, mis hermanos, de que vendrá un momento de dificultad donde la riqueza no va a servir, donde no va a servir lo que tengamos materialmente, sino va a servir lo que haya dentro de nuestros corazones, lo que haya dentro de nuestras vidas. Y lo que Dios espera, mis hermanos, es que nuestra confianza esté puesta en Él, de que nuestra fe esté puesta, mis hermanos, en su soberanía, en lo que Él puede hacer y no lo que nosotros podemos hacer, en lo que Él puede realizar y no lo que nosotros podamos realizar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la prueba, como dice el versículo 3 y 4, produce paciencia y nos hace perfeccionarnos. Y hace, mis hermanos, que hagamos obras agradables ante el Señor y que crezca la obra del Señor. Y esto se pudo ver, mis hermanos, claramente en esta misma dispersión de la cual fue víctima la iglesia del Señor. Porque de esa dispersión se esparció el Evangelio. Dice en Hechos 7, de que luego de esa dispersión, todos los que habían sido expulsados de su tierra iban predicando el Evangelio. Y de esa forma, mis hermanos, se manifestó la gloria del Señor en ese lugar y de esa forma se expandió el Evangelio. Por eso es importante entender de que la prueba nos hace crecer ante la presencia del Señor, de que con un propósito el Señor nos hace pasar dificultades, nos hace pasar lucha, nos hace pasar problemas, es con el propósito de poder crecer, de que dependamos del Señor y que de esa dependencia pueda ser, mis hermanos, la obra que nosotros hagamos. De esa obra que nosotros hagamos pueda demostrar la fe que hay en nuestras vidas. El Señor nos ayuda en su misericordia. Por eso, hermano, hermana, no se desaliente ante la dificultad. Si está a lo mejor pasando prueba, si a lo mejor está pasando alguna dificultad, está pasando tal vez un momento de lucha, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe, el Señor conoce todas las cosas. Y le insto, mis hermanos, como dice también esta palabra, a poder tomarlo con gozo, entendiendo que viene del Señor, entendiendo que detrás de eso hay un propósito, entendiendo que detrás de eso hay un trabajo del Señor, como lo habla la palabra del Señor, que somos como el barro en la mano del alfarero, y como barro muchas veces debemos ser moldeados, debemos ser formados por el Señor, y eso, mis hermanos, se hace a través de la prueba, porque también dice la palabra del Señor, habla en Pedro de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, y dice que si el oro se prueba con fuego, cuánto más nuestra fe también con fuego ha de ser probada. Podamos, mis hermanos, aprobar, podamos calificar en esa prueba, mis hermanos, que Dios tiene para nosotros. En el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, podamos aferrarlo al Señor. De esto también lo habló nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba a sus discípulos
y le decía de las persecuciones venideras que iban a tener que sufrir, que iban a tener que vivir. Pero les dice en un momento que no debían ellos desesperarse por eso, sino que esa tristeza se iba a convertir en gozo, se iba a convertir en alegría, cuando vieran, mis hermanos, que Dios estaba trabajando en ellos a través de esa prueba, que Dios estaba trabajando en ellos a través de esa dificultad. Así también nosotros, mis hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nos hallemos en diversas dificultades, podamos entender que hay un propósito de Dios detrás de todo eso. Podamos entender que Dios quiere probarnos y que quiere que confiemos en Él. Y quiere que esa prueba también nos perfeccione, nos dé paciencia y nos haga estar completos, como dice la palabra del Señor, para que seáis perfectos y cabales. La palabra cabales conlleva una complementación, que todo lo que nos vivamos para el Señor, que todo lo que vivamos y recibamos de parte del Señor pueda a nosotros complementarnos, pueda a nosotros, mis hermanos, hacernos cristianos cabales con la ayuda del Señor y sin que os falte cosa alguna, sin que haya falencias, no que estemos enteros, sino que siempre, o no que estemos llenos, sino que siempre vamos a necesitar más del Señor, siempre vamos a necesitar buscar más de Dios. Pero como dice la palabra del Señor, cuando llega esa plenitud a nuestras vidas, podemos decir que hemos hecho la voluntad del Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros nos falta aún para poder decir eso. Sino que dices, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, lo corruptible que queda dentro de nosotros se vestirá de incorruptibilidad para la gloria del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, por eso alentémonos, hermanos. Alentemos en el Señor, confiemos en Dios, esperemos en Él, esperemos que Él mueva las cosas, que Él haga conforme a su voluntad, esperemos que Él tome dominio de todas las cosas. No tengamos que nosotros, por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, querer resolver los problemas, querer resolver las dificultades, sino confiar en el Señor, como dijo el salmista, como dijo David cuando era perseguido, y cuando vio que esa persecución le llevó a acercarse al Señor, él pudo decir, pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor, y me libró de todos mis enemigos. Dios quiere librarnos de nuestros enemigos, pero es necesario esperar en Él, es necesario confiar en Él. Como dice Isaías también, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios nos ayude en su misericordia, Dios nos enseñe a esperar en Él y poner, mis hermanos, nuestras pruebas ante sus pies, poner, mis hermanos, nuestras dificultades ante su presencia, entendiendo que Él es poderoso, como dice la palabra del Señor, para guardar nuestro depósito hasta su venida. Dios nos bendiga, mis hermanos, Dios bendiga esta palabra que el Señor nos ha dado en este día, podamos guardarla en nuestros corazones, podamos ponerla en práctica para la gloria de Él, y por ella le invito a orar dando gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Dios mío, glorificado sea usted, Señor. Oh Padre amado, digno eres, Señor, de ser alabado, de ser glorificado, digno eres de ser bendecido, Dios mío. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da. Oh Padre amado, Señor, Dios mío, gracias porque usted, Señor, en todo momento, Dios mío, Padre bendito, tiene, Señor, esa bondad, ese amor, como dice su palabra, Dios mío. Oh Padre de la gloria, tú conoces nuestras vidas, Señor. Dios mío, muchas veces pasamos momentos de dificultad, muchas veces pasamos momentos de adversidad, Dios mío, pero entendemos, Señor, oh Dios mío, que todo viene de su mano. Te rogamos, Señor, nos ayudes a confiar en ti cada día, Señor. Dios mío, por misericordia, danos nueva fuerza, danos nuevo ánimo, Señor. Padre amado, Dios mío, y ayúdanos, Señor, a tener, como dice su palabra, ese gozo, Dios mío, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, Dios de los cielos. Alabado sea su nombre, bendito Dios.
Santo eres tú, Dios mío, Rey de gloria. Digno eres de ser alabado, de ser bendecido. Digno eres de ser glorificado, Dios mío. Oh Señor, por eso te alabamos en esta hora. Glorificamos su nombre, Señor. Enaltecemos su nombre, Dios mío. Le pedimos, Padre amado, que usted guarde nuestras vidas, que usted nos ayude, Señor, a mirarle por sobre todas las cosas. Padre bendito, por amor de su nombre, guíanos, Dios mío, dirige nuestros corazones, guárdanos, Dios mío, bajo tu mano poderosa. Señor, por misericordia, fortalécenos, Dios mío, renueva en paciencia, Señor amado, entendiendo, Dios mío, Señor, que a través de esa paciencia también esperamos en usted, confiamos en usted, Dios mío. Alabado sea su nombre para siempre. En el nombre de Jesús, Dios mío, le damos gracias, Padre, por toda su bondad y por todo lo que usted, Señor, nos da cada día, Señor amado. En sus manos encomendamos todas las cosas. Dándole la gracia y le pedimos que levante esta oración en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con el himno 376 alabamos el nombre del Señor. 376. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su
infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. La gloria es para el Señor, porque Él es grande, Él es poderoso. Él está, mis hermanos, con nosotros y nos ayuda y nos guarda para la gloria de su nombre. Gracias al Señor por todo lo que Dios nos ha permitido hacer hasta este momento. Vamos a orar al Señor pidiendo su bendición sobre cada una de nuestras vidas. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, oh Señor, por tu misericordia. Dios mío, muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha permitido hacer en este momento. Padre amado, Señor, porque podemos alabar tu nombre, Dios mío, con libertad, Dios mío, Señor. Padre amado, oh Dios mío, Señor, tenemos libertad para adorarle, Dios mío, Señor, aún en nuestros hogares, Señor, Dios mío, oh Dios mío, aún así podemos alabar tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que usted nos da. Le pedimos, Señor, nos ayude, nos guíe cada día, Señor, por misericordia. Ayúdenos a confiar, oh Dios mío, Señor, en su poder, a confiar, Dios mío, Señor, en su soberanía, Padre amado, oh Rey de los cielos, por misericordia, Señor. Aumenta nuestra fe, Dios mío. Señor amado, tú conoces, Señor, que aunque tenemos libertad para alabarte, Dios mío, aún muchas veces, Señor, debemos enfrentar pruebas, dificultades, pero aún así, Señor, podamos, Dios mío, en ti, Señor, tener nuestro gozo, en ti tener, Dios mío, Señor, la paz, en ti tener, Señor, Dios mío, la tranquilidad, la fe, Dios de los cielos. Oh Dios mío, Señor, te rogamos, Dios mío, nos guarde, nos ayude cada día, Señor, bajo tu mano poderosa, Dios mío, cúbrenos, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Guarde cada uno de sus hijos, aquellos que están enfermos, aquellos que están atribulados, Señor, pasando momentos difíciles. Padre bendito, puedan, Dios mío, en ti encontrar la paz, en ti encontrar el consuelo, en ti encontrar, oh Dios mío, Señor, la tranquilidad. Rey de gloria, Señor, le rogamos por misericordia su bendición sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, los hermanos de cerca, los de lejos, Dios mío. Usted les bendiga, Señor, para la gloria de su nombre. En sus manos encomendamos todas las cosas y todo se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor de paz le bendiga.